Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero El Salvador. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Esta es la voz de los salvadoreños. Les saluda Samalí Dinarte y me acompaña Armando Urquilla. Armando, ¿qué tal? Buenas noches, Samalí, un gusto saludarte. También un gusto que usted se acompañe de la emisión estelar de Noticiero El Salvador en el viernes 12 de marzo. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes y arrancamos con nuestros titulares. Órgano Ejecutivo inicia segunda fase de distribución de vacunas contra el coronavirus en todo el país. Las vacunas comenzaron a ser aplicadas este mismo día entre el personal sanitario de segunda línea. 98% de la población aprueba gestión de la pandemia por parte del presidente Nayib Bukele, según encuesta Circano. Mario Ponce admite sabía de centenares de plazas fantasma en la Asamblea e incluso buscó una millonaria indemnización. Nuevas Ideas es oficialmente la primera fuerza política del país, tras finalizar escrutinio de pasadas elecciones. Iniciamos con la información. A tempranas horas de este viernes, el gobierno inició la distribución de las 33.600 vacunas que llegaron al país por medio del mecanismo COVAX, lo que permitirá avanzar con la estrategia de vacunación a nivel nacional. Entre los primeros departamentos en recibir las dosis se encuentran Usulután, San Miguel, La Libertad, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana y San Salvador. Estas vacunas fueron entregadas a El Salvador por el buen manejo de la pandemia realizado por el gobierno para detener la ola de contagios del COVID-19, medidas que también recibieron reconocimiento internacional y han sido retomadas por otros países. Los convoys fueron distribuidos a diferentes partes del país con el objetivo de trasladar las vacunas contra el COVID-19 y así continuar con la inmunización en medio de la pandemia. Uno de los departamentos beneficiados fue Usulután. Diversas instituciones participaron en la organización y distribución del segundo lote de la vacuna contra el COVID-19 a los diferentes hospitales y unidades de salud a nivel nacional. El fármaco, que llegó anoche a nuestro país, forma parte de la iniciativa COVAX y nos dotó de 33.600 dosis completamente gratis. Es importante mencionar a la población esta alegría que se tiene a la llegada del segundo lote, ese segundo lote de vacunas que va a permitir continuar esta vacunación y precisamente esta estrategia que le va a poner fin a los efectos negativos que tiene la pandemia. El Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil han jugado un papel clave en dicho traslado. Acompañan a los convoy desde el inicio hasta el final. En total son 162 puntos de vacunación y solo en un día se lograron abastecer más de 70. Se van a cubrir en esta ocasión 76 centros de vacunación. En esos 76 centros de vacunación, incluyendo el CENAVI, hay 136 elementos de la Fuerza Armada que están bajo la coordinación del Comando de Sanidad Militar, apoyando al Ministerio de Salud. Del Centro Nacional de Biológicos partieron los camiones a 17 rutas, entre ellas 5 del departamento de Usulután. El personal médico esperaba con ansias recibir la primera dosis. Pues afortunada, ya que considero que todos y cada uno de los que trabajamos en primera línea somos los que estamos más expuestos a contraer el virus. Felices por estar recibiendo esta preciosa vacuna para nuestra salud, ¿verdad? Y a la vez un poco de nervio porque como no me ha dado todavía este virus, pero con la fe puesta en Dios y toda la agilidad que ha hecho nuestro presidente, ¿verdad? La distribución continuará en los próximos días para inmunizar lo más pronto posible a la mayor cantidad de salvadoreños, de acuerdo a las fases ya establecidas en el esquema de vacunación. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y en el departamento de Cuscatlán también hubo distribución de vacunas de este segundo lote para inmunizar al personal que trabaja en el combate a la pandemia. El informe con la periodista Ana Yancy Ábrego. Desde muy temprano fueron cargados los 17 vehículos que transportaron las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Uno de ellos llevó hasta los municipios de Cojutepeque y San Rafael Cedros el fármaco y de inmediato fue aplicado al personal que trabaja en el combate al COVID-19. Porque no sabemos qué persona viene contagiada y nosotros podemos llevarlo a la casa.
hoy voy a estar más segura que voy a proteger a mi familia. Con confianza, porque ya sí vamos a poder atender un poquito más sin miedo lo que resta de la pandemia todavía, porque este es nada más un paso para nosotros. Cada uno debía autorizar la aplicación de la dosis luego de algunas recomendaciones. La aplicación de dicha vacuna se realiza con el objetivo de reducir las complicaciones del COVID-19 en el país. Esperemos que primero Dios hayan resultados favorables, ¿verdad? Y de protección, ¿verdad? Ante esta situación crítica que hemos estado viviendo. Era necesario que ya los odontólogos nos aplicaran la vacuna. Satisfecha, ¿verdad? Porque realmente tenemos que estar con la protección de vida. A diario se aplicarán 20 dosis en la unidad de salud comunitaria de San Rafael Cedros, hasta inmunizar a los más de 60 empleados del área de salud que laboran en dicha unidad. Qué bueno, ¿verdad? Porque realmente uno es el que está enfrente del paciente, atendiéndolo, ¿verdad? Junto con la señorita enfermera. Entonces, para nosotros, pues, es un buen alivio, ¿verdad? Porque nos están ayudando a tener defensas. Este segundo lote de más de 33,000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca corresponden al programa COVAX. El Salvador las recibe por demostrar buen manejo de la pandemia y por contar con las condiciones para almacenar, distribuir y aplicar la dosis a la población. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y entre las 17 rutas de distribución de las vacunas contra el COVID-19 que salieron del Centro Nacional de Biológicos, una se desplazó rumbo al departamento de Santa Ana. La estrategia de vacunación no se detiene a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay un descanso. Así percibe el personal sanitario la continuidad de vacunación en el país. Este es un gran avance, definitivamente, así es que muy contentos pues porque ya estábamos esperando este día. Entre los 5 puntos de distribución en Santa Ana se encuentran los municipios de El Congo, Candelaria de la Frontera y la cabecera departamental, y uno más en San Juan Opico, en La Libertad. Ese era el itinerario de una de las rutas. Al llegar a los diferentes centros hospitalarios, el fármaco es guardado a la temperatura perfecta. La cabina de vacunación tiene todas las condiciones adecuadas, técnicas, el manejo administrativo. Ya hemos tenido visita de las autoridades, han venido a monitorear y pues estamos funcionando. El personal sanitario agradece el esfuerzo del gobierno central por las gestiones internacionales para adquirir las vacunas. Estamos protegiendo a nuestro personal y posteriormente a toda nuestra población. Es la oportunidad, yo lo veo así, ¿verdad?, de estar saludable, ¿verdad? Afortunadamente no me ha dado y considero que pues ya con la vacunación la probabilidad se disminuye cada día más, por lo menos de que si nos dan la enfermedad sea complicada, ¿verdad? En los próximos días se continúa con el Plan Nacional de Vacunación hasta alcanzar a la población apta para recibir la dosis. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 continúa, esta vez con el primer lote de la iniciativa COVAX. El ministro de Salud verificó la aplicación de la primera dosis a más personal de salud. La continuidad del proceso es fundamental para lograr la inmunización prevista para 4.5 millones de salvadoreños, explicó el titular de salud, quien verificó la aplicación en la unidad de salud Carlos Díaz del Pinar y el Hospital San Rafael, ambos en Santa Tecla. Pero sabemos que esa dinámica del trabajo en las áreas de hospitales, unidades de salud, centros de provisión de servicios de salud, pues tiene un mayor riesgo de poder estar en contacto con una persona que tiene la enfermedad. Y por eso precisamente dar esta continuidad de alegría, ver a la población salvadoreña, a esa población de primera línea. En un esfuerzo interinstitucional, las vacunas están llegando a los 162 centros de vacunación para proteger no solamente al personal de salud, sino a toda la población salvadoreña. Así lo asegura el doctor Oscar Jubis, que recibió su primera dosis. Hay que seguir un protocolo muy estricto para evitar llevar la contaminación al hogar, y entonces ya con esta vacuna uno se siente un poquito más tranquilo, que está también cuidando de la salud de la familia. Entonces para nosotros pues es una alegría y saber que nos han vacunado para estar con esa prevención. El ministro dijo que espera la llegada de más dosis, algo que permitirá no parar en este proceso, y además asegura la aplicación de la segunda dosis.
Y tener la seguridad de que en el momento indicado, a esas 12 semanas después de la primera dosis, se va a poder continuar colocando la segunda dosis para garantizar esa protección. Tras la aplicación al personal de salud, bomberos, policías, militares y docentes también recibirán su vacuna en una apuesta del gobierno salvadoreño por inmunizar a la población. Esta aplicación es voluntaria, gratuita y se prevé que sea universal. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. La implementación de una estrategia adecuada, además de una preparación en tiempo para recibir la vacuna contra el COVID-19, fueron las claves para ser uno de los primeros países beneficiados con el mecanismo COVAX. Incluso la Organización Panamericana de la Salud ha felicitado a El Salvador por instalar un hospital especializado para pacientes contagiados de coronavirus. El ministro de Salud destacó las gestiones que el gobierno y la cartera que preside han realizado para lograr que el mecanismo COVAX avalara el donativo de 33.600 dosis para el personal de primera línea que no está directamente en la atención de pacientes COVID-19. Nuestra evaluación en el complemento para toda la aplicación de estas vacunas fue muy satisfactoria, posicionándonos como uno de los países que en el momento está listo y preparado para poder vacunar a la población salvadoreña al nomás tener el ingreso de esta vacuna. Al menos 1.3 millones de salvadoreños recibirán su primera dosis de la vacuna con esta iniciativa. 20% de la población, cerca de 1.3 millones de salvadoreños se van a ver beneficiados de la adquisición bajo la modalidad global a través de COVAX, a través de la iniciativa Gavi. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Franklin Hernández, destacó que El Salvador ha tenido grandes avances en materia de salud. La consolidación de un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, la participación de la comunidad, o sea, son las condiciones propicias para todos los que sabemos que trabajamos en salud pública, son las condiciones necesarias para asegurar que el producto que se va a ir obteniendo es bueno. Felicitó al país por instalar un hospital especializado para la atención de pacientes COVID-19, mismo que ha logrado la recuperación de 3.500 personas en sus instalaciones. Las características, la tecnología, la organización, la preparación del hospital es de verdad impresionante y es un elemento importante para que podamos felicitar el esfuerzo, el trabajo que el país ha hecho para contar con un hospital con estas características. El Salvador es un país modelo en la atención de la pandemia a nivel internacional. Las estrategias acertadas del gobierno, a pesar de los bloqueos, le ha valido el reconocimiento de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. La meta del gobierno es vacunar 4.5 millones de salvadoreños. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y continúan las buenas noticias en el manejo de la pandemia por parte del gobierno. En la última actualización del sitio web oficial se contabilizan 133 nuevos casos de COVID-19 solamente este día jueves, convirtiéndose en la menor cantidad de contagios en un solo día en lo que va de este año. Además, se han recuperado 58.666 personas de un total de 61.947 casos confirmados desde que inició la pandemia. A la fecha, el gobierno ha realizado 797.032 pruebas gratuitas de COVID-19. Este viernes el Ministerio de Salud instaló cabinas móviles para practicar pruebas PCR a la población y continuar con la exitosa estrategia de búsqueda temprana de casos de coronavirus. En los últimos días la toma de muestras se ha centrado en San Salvador. Por 10º día consecutivo, el Ministerio de Salud ha ejecutado tamizajes masivos en distintos puntos de San Salvador, como parte de las estrategias de detección temprana del virus. La población está consciente de la importancia de prevenir más contagios. Poderse hacer esta prueba para quitarnos toda duda y si es necesario pasar un tratamiento, pues mejor. Para estar más o menos ahí siempre pendiente y cuidándose, porque está como más ahí atendiéndolos. Y para estar seguro con su familia. La verdad que sí, bastante. De acuerdo a las estadísticas, desde que inició el mes de marzo, se ha puesto a disposición de los capitalinos 18.000 pruebas para detectar a tiempo la enfermedad. Los tamizajes continuarán el fin de semana. Gracias a Dios pues hemos logrado cada día cumplir con las 2.000 pruebas que se nos programan. Así que queremos hacer la atenta invitación a toda la población a que se acerque, ¿verdad? Aproveche esta oportunidad.
La población considera que no todos los salvadoreños están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hay personas en la calle donde se puede observar que ni siquiera usan mascarilla. Entonces creo que ese es un cuidado, pues sí, entre todos tendríamos que estarnos cuidando, ¿verdad? Entonces no me voy a poner la mascarilla solo por mi salud, sino por cuidar también a los demás. Lamentablemente algunas medidas ya no se están tomando. Es como que si la pandemia hubiese desaparecido, pero la verdad no es así. El llamado de las autoridades es no bajar la guardia ante el virus y aunque una parte del personal de primera línea ya recibió la primera dosis contra el COVID-19, las medidas sanitarias deben continuar aplicándose. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y 9 de cada 10 personas en el país avalan el combate a la pandemia que ha ejecutado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Así lo dio a conocer el último sondeo de opinión de Sid Gallup. La población también está de acuerdo con las medidas sanitarias. Un año ha pasado desde que se contagió la primera persona de COVID-19 en el país. Desde entonces a la fecha, un 98% de la población reconoce la forma en que el gobierno del presidente Nayib Bukele abordó el tratamiento de la pandemia. La encuesta Sid Gallup, que evaluó el tratamiento de la pandemia, indagó el manejo de medidas preventivas frente al COVID-19 y en su totalidad la población aprueba que el gobierno haya implementado estrategias anticipadas como el uso de mascarillas y las cuarentenas domiciliares. Es importante recordar que dentro de las estrategias del gobierno se encuentran la distribución de paquetes de alimentos, la entrega de $300 a miles de familias, el otorgamiento de créditos blandos con Firempresa, además de la estrategia del plan de despegue económico y la vacunación para el personal de primera línea. El estudio de Sid Gallup fue realizado entre el 2 y 10 de marzo de este año. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y sobre esta encuesta reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien publicó en sus redes sociales: el 98% de los salvadoreños aprueban nuestra gestión de la pandemia, de acuerdo a Sid Gallup. 98%, casi la totalidad del país. Dios nos dé sabiduría para seguir así, puntualizó el mandatario. ¿Y qué pasa fuera de nuestras fronteras? En marzo, le cuento que el país más afectado por la pandemia es Brasil. El sistema de salud está colapsando y cientos de pacientes esperan un espacio en las unidades de cuidados intensivos mientras el gobierno no aplica medidas de contención. Brasil enfrenta el peor de los escenarios de la pandemia por coronavirus. Esta semana reportó 3 días consecutivos con más de 2.000 decesos y los nuevos contagios han sido hasta 80.000. Las cifras son superiores a las que ha registrado Estados Unidos, al punto que la Organización Mundial de la Salud pidió medidas serias para contener los contagios. De hecho, los gobernadores trataron de hacer una propuesta para frenar el brote más letal del virus, pero fue rechazada por el presidente Jair Bolsonaro. Esta decisión deja a miles de pacientes sin poder ingresar a un hospital, pues ya están al borde del colapso. Uno de los gobernadores dice que la posibilidad de morir sin ayuda es real. Este mes, en Sao Paulo, unos 30 pacientes murieron esperando un espacio en la UCI. Actualmente, en Santa Catarina, 419 personas esperan ser trasladadas a una unidad de cuidados intensivos. El colapso hospitalario es una realidad. Médicos dicen que viven en un escenario de guerra. En cuanto a los contagios, con más de 11 millones, Brasil representa el 10.3% del total a nivel mundial, según medios locales. De continuar así, estaría ubicándose en el segundo país con más infecciones, superando a la India. La nueva variante del COVID-19 ha influido en esta crisis. Según la Organización Mundial de la Salud, hay algunos datos que apuntan a que genera una enfermedad más severa. A este organismo también le preocupa que esta situación impacte a otros países de la región latinoamericana. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Argentina prorrogará la emergencia sanitaria hasta el 31 de marzo decretada por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, ha restringido los viajes aéreos, marítimos y terrestres. El decreto aclara que las personas que lleguen al país desde el extranjero también deberán cumplir un aislamiento de 14 días, excepto los diplomáticos que lleguen para una misión oficial estarán exentos. Asimismo, las personas que lleguen a Argentina deberán presentar una prueba negativa PCR.
Y la emergencia sanitaria también continúa en México, que registra 654 fallecidos solo en las últimas 24 horas, alcanzando un total de más de 193,000 defunciones desde el inicio de la pandemia. Las autoridades confirman 42,650 casos activos en las últimas 2 semanas. Sin embargo, también existe 1,691,093 personas que se han recuperado. Son al menos 7 estados mexicanos con la mayor concentración de casos activos en ese país. En Colombia, en el último día dieron positivo a coronavirus 4,078 personas y 92 fallecieron. Las regiones que más casos reportaron fueron Bogotá, Antioquia y Barranquilla. En esta nación se han registrado más de 2 millones de contagios y el total de decesos sobrepasan los 60,000. Y Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, comenzará dentro de poco a ver la luz dentro de este periodo oscuro provocado por la pandemia. El presidente Joe Biden brindó esperanzadoras noticias a sus ciudadanos. Estados Unidos contabiliza más de 29 millones de contagios y los decesos son más de 532,000. Solo en la última jornada registró 1,557 muertes y 63,399 infecciones por coronavirus. El mismo día que se conocieron estos datos, el presidente Joe Biden apuntó al 4 de julio para el inicio de una nueva normalidad, con la mayoría de la población vacunada. Todos los estados y territorios hagan que todos los adultos de mayores de 18 años sean elegibles para ser vacunados antes del 1 de mayo. Serán elegibles para obtener una vacuna. El mandatario aseguró que no habrá problema para encontrar un lugar para vacunarse y que esto será posible gracias al plan de estímulo económico por $1,900,000 millones aprobado por el Congreso. Sin embargo, esto no significa que se debe bajar la guardia. Tenemos que hacer que todos sigan lavándose las manos, que mantengan la distancia social y que sigan utilizando una mascarilla según nos recomienda el CDC. No podemos bajar la guardia. Esta lucha no ha terminado. El gobierno también entregará a millones de estadounidenses cheques de ayuda directa por un monto global de unos $400,000 millones. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. A un año del inicio de la emergencia sanitaria a nivel mundial, Europa sigue luchando por reducir el nivel de contagios por coronavirus y varios países extienden sus medidas. Italia enfrenta una nueva ola de contagios a un año del inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Ante esto, gran parte del país se prepara para un nuevo confinamiento a partir del próximo lunes. En la última semana, la nación italiana registró 150,175 nuevos contagios, frente a más de 130,000 de la semana anterior, un aumento de casi el 15%. Francia también enfrenta una crisis a raíz del coronavirus y ha superado los 4 millones de contagios, ubicándose como el 6º país del mundo con más infectados y rebasó los 90,000 fallecidos. Según datos, en las últimas horas se han detectado 25,229 nuevos casos. La región parisina se degrada con una ocupación de sus unidades de cuidados intensivos del 95.7%. Mientras España ha prorrogado las restricciones de vuelo con Reino Unido, Brasil y Sudáfrica por las nuevas variantes del coronavirus. El acuerdo establece que los vuelos con el Reino Unido, con o sin escalas intermedias, únicamente se podrán llevar a cabo cuando se traten de aeronaves que transporten exclusivamente a ciudadanos de España o Andorra o residentes en ambos países. La medida estará vigente hasta el 30 de marzo y esta es la 5ª ocasión que es ampliada. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Es momento de hacer nuestra primera pausa, ya regresamos con más. Al volver, tras la debacle de los partidos tradicionales en la Asamblea Legislativa, sale a la luz que en este órgano de Estado existen unas 1,200 plazas fantasma, que incluye hasta el pago de personal doméstico en sus viviendas.
Gracias por seguir en sintonía de Noticiero El Salvador. En más información, han surgido nuevos datos en torno a las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. El sindicato que reveló esta irregularidad ahora revela que los diputados utilizan el dinero de los salvadoreños para pagar empleados domésticos. Hemos tenido conocimiento que los tienen en sus haciendas, en sus negocios, y eso se llama corrupción. Hemos conocido de personas que han llegado a decir que le cuidan los niños, que le hacen la comida a funcionarios dentro de la Asamblea Legislativa. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa revela que los diputados están utilizando dinero público para pagar a empleados domésticos. Piden que se desarrolle una auditoría que revele la cantidad de plazas fantasmas en ese órgano y la cantidad de dinero que se está mal utilizando para ese fin. Y pedimos a los nuevos diputados, en primer lugar, que hagan ante la Fiscalía, que hagan ante la Corte de Cuentas y ante las instancias que corresponden, como el Ministerio de Trabajo, las investigaciones. El presidente de la República también se pronunció sobre la situación en redes sociales. Increíble. De acuerdo a la primera información recabada, de las 2.400 plazas que hay en la Asamblea Legislativa, 1.200 serían plazas fantasmas. El 50%, la mitad del personal, sería personal falso, expresó el mandatario. Nosotros lo que queremos es eso, que las nuevas autoridades lleguen a fondo de este problema, porque es preocupante que fondos del Estado se estén utilizando para beneficiar a personas o que no cumplen una función. El sindicato denuncia que desde el pasado lunes se ha incrementado la cantidad de personas que llegan a marcar. El parqueo de empleados tampoco da abasto por la llegada de personas que presuntamente no laboran para la institución, pero que sí reciben un salario de ella. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El diputado saliente del PCN, Mario Ponce, reveló que desde la Junta Directiva se tenía conocimiento de las plazas fantasmas que existen en la Asamblea Legislativa. Incluso aseguró que impulsó un decreto de retiro voluntario para todos esos empleados que no llegaban a trabajar. Hemos venido denunciando desde un principio aquellas plazas que... Ante las denuncias generadas por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa sobre plazas fantasmas y contrataciones desmedidas de los últimos meses, el diputado saliente Mario Ponce aceptó que ofreció hasta $35,000 para que las plazas fantasmas pudieran tener un retiro voluntario. Impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución. ¿Cuántos creen que se aplicaron a ese decreto? 14 personas. No se quisieron ir y se lo hicimos atractivo el retiro. Ninguna presidencia ha hecho tan atractivo un retiro voluntario, a donde nosotros ellos iban a llevar el equivalente entre 30 a $35,000 al momento de retirarse y con el derecho aún de pensionarse. Repito, estas son cosas que obviamente ustedes sabrán. En un Congreso con una configuración con la que viene, sí podrán hacer la limpieza de las plazas fantasmas. La acción administrativa dirigida por Ponce planteaba indemnizar a personas que tenían puestos en la Asamblea, pero que nunca laboraron en la institución. Ponce trató de desligarse de los claros actos de corrupción, diciendo que las contrataciones de plazas fantasmas se hicieron en legislaciones anteriores. El partido de Mario Ponce, el PCN, recibe alrededor de $250,000 en concepto de salarios para los empleados de su bancada. Mensualmente, los partidos y sus empleados cobran casi $3 millones en la Asamblea Legislativa. El presidente de la República reaccionó en redes sociales ante la situación irregular que han denunciado los miembros del sindicato de la Asamblea Legislativa por la gran cantidad de plazas fantasmas y movimientos de empleados de fracción a institucionales. Las irregularidades de la Asamblea Legislativa saliente continúan dando de qué hablar, y no precisamente porque sea una situación nueva, sino que es hasta el debacle de las fuerzas políticas tradicionales tras los resultados del 28 de febrero que encontraron respuesta a esas denuncias. De hecho, el presidente de la República publicó en su cuenta de Twitter: ¿queda alguna duda de que lo que dije ayer era verdad? El sindicato acaba de confirmar que el 50% de plazas de la Asamblea Legislativa son fantasmas.
Las aproximadamente 1.200 plazas fantasmas en la Asamblea, 1.200 de un total de 2.400. Escandaloso. Y los periodistas incómodos, cuestionó el mandatario. Además, señala que el presidente saliente de la Asamblea confirmó el escándalo y dice ofreció hasta $35,000 a cada plaza fantasma para irse voluntariamente, pero solo 14 aceptaron. Señores de Tigo y Claro, favor reconectar el Internet a los periodistas incómodos. En un tuit más, retomó las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Impulsé un decreto de retiro voluntario para todos aquellos que no trabajan en la institución. Mario Ponce, presidente saliente de la Asamblea Legislativa. La oferta era de entre $30,000 o $35,000 de dinero público para cada persona. Notitía criminis, señor fiscal Raúl Melara, haciendo referencia a que esas declaraciones constituyen un aviso de hecho o conducta considerada como delito. Y luego de que saliera a la luz el número de plazas fantasmas que hay en la Asamblea Legislativa, aparece el nombre de Óscar Remberto Delgado Navas, quien fue procesado ante la justicia por cometer el asesinato del secretario departamental del partido PCN, Ramón Orlando Curi. Uno de los acusados del asesinato de Ramón Orlando Curi, dirigente del partido PCN, aún tiene una plaza dentro de la Asamblea Legislativa como colaborador administrativo por $1,500 mensuales, a pesar de haber sido procesado por un crimen. En abril de 2018, en la sede de San Salvador del PCN, fue atacado a balazos el secretario departamental Ramón Curi, quien murió en el hospital donde fue trasladado. La Fiscalía General acusó a Santos Hernández Beltrán y a los hermanos Samuel Elías y Óscar Remberto Delgado Navas del homicidio agravado del político. Este último, Óscar Remberto, aún goza de una plaza en la Asamblea Legislativa como gerente administrativo por $1,500 y que luego de las denuncias hechas por el Sindicato de los Trabajadores de la Asamblea Legislativa, se ha descubierto que el acusado aún cobra su salario dentro de la institución. Los hermanos Delgado son integrantes de la seguridad del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, aunque Óscar Remberto aparece con plaza de colaborador administrativo desde el 2 de mayo de 2012. Con información de Guillermo Berríos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. La Fiscalía sumó a su extenso listado una nueva derrota judicial. Los acusados de asesinar al exsecretario departamental de San Salvador, Ramón Curi, fueron absueltos de cargos por falta de pruebas. Aparentemente la cantidad de prueba de estos fiscales denota que su caso estará bien sustentado. Sin embargo, la Fiscalía General de la República tuvo otra derrota judicial. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador declaró sentencia absolutoria para los acusados de asesinar al exdirector departamental de San Salvador del PCN, Ramón Curi. El juez se vuelve realista en el momento en que al examinar todo el conjunto probatorio, claramente se establece de que la prueba era débil. ¿Y por qué era débil? Porque simple y sencillamente sabían perfectamente ellos que desde un inicio el caso no era como lo estaban planteando. Y es que durante la lectura del fallo, el juez arremetió contra el trabajo fiscal. Se enteraron que mi cliente tenía un arma de similares características y hicieron ver como que era esa arma. Al desfilar el testigo balístico, el perito balístico dentro de lo que es la vista pública, categóricamente afirmó que el arma propiedad de mi cliente no era la que había efectuado los disparos. Con este caso, la Fiscalía acumula otra derrota en los tribunales, tras presentar pruebas deficientes contra los imputados. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. La próxima semana, el Tribunal Supremo Electoral presentará el decreto que declara infirme los resultados de las elecciones 2021, en la que Nuevas Ideas se consolida como la nueva primera fuerza política del país. Esto tras conocerse el cierre del escrutinio final. 206. El escrutinio final ha concluido. Así lo confirmaron magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Lo que procede es la elaboración del acta y decreto que declaran firmes los resultados, mismos que confirman a Nuevas Ideas como la principal y más grande fuerza política del país. Esos datos fueron confirmados. Obviamente el día lunes pensamos ya tener el decreto listo, mandarlo a publicar de conformidad a lo que establece la ley y posteriormente estaríamos ya elaborando
las respectivas credenciales. Y a más tardar el martes estamos llamando a conferencia para confirmar todos los resultados y se abre y se den declarados firmes los resultados y se abre el periodo para recursos. Sin embargo, estos históricos comicios fueron marcados por los tropiezos en la administración de los mismos. Posteriormente vamos a hacer un análisis, un estudio para fortalecer aquello que funcionó y mejorar aquello que tal vez no funcionó como nosotros lo teníamos proyectado. Sí existieron algunos problemas, esos problemas se comenzaron a ver desde el principio, se hicieron algunos señalamientos, desafortunadamente pues no se realizaron las pruebas en una forma oportuna. Pese a los señalamientos, algunos magistrados del Tribunal Electoral siguen desviando la culpa a otras causas que no fueran la ineficiencia en la ejecución de los comicios. No tanto la transmisión, porque la transmisión fue bastante eficaz. El problema fue que se dieron problemas como el de cambio de credenciales a las 3 de la mañana el día 28 de febrero. Para otros, no es aceptable la ineficiencia del tribunal, sobre todo teniendo en cuenta que han sido los comicios con mayor presupuesto de la historia. Lo siento, o sea, esto para lo que costó a los salvadoreños este proceso es la apreciación final es tan reprobado. Agregó que la nueva primera fuerza política navegó hacia su victoria con muchas cosas en contra, como tener árbitros declarados opositores, los retrasos provocados a propósito en varios centros de votación y el cierre temprano de otros, fallas del sistema, entre otros. Sin embargo, ante la presión social y el voto masivo se consolidó la más grande manifestación de la voluntad popular. Daniel García, Noticiero El Salvador. El TSE necesita profundas reformas. Así lo afirmó la comisionada presidencial Carolina Recinos, quien realizó un análisis del actuar del ente colegiado durante las más recientes elecciones en el país. Tuvieron todas las condiciones para hacer un plan logístico de primera y no lo hicieron. Profundas reformas son necesarias en el ente colegiado, consideró la comisionada Recinos, quien aseguró que la dependencia partidaria del Tribunal Supremo Electoral le ha impedido un rol imparcial. La funcionaria señaló además las irregularidades que se registraron incluso antes de las elecciones, pese a los esfuerzos y el apoyo que se garantizó desde el Ejecutivo. El Tribunal Supremo Electoral nos queda debiendo y debe de hacer un análisis y una autocrítica profunda, de verdad profunda. Debo de decir que ahí hay 3 magistrados que trataron en el último momento de hacer las cosas como debían de ser, pero hay 2 que ya todos conocemos, que es de los mismos de siempre, que hasta el último día y hasta el último minuto se han opuesto a que se trabaje con la transparencia. Después de las elecciones queda claro que la población ha enviado un mensaje, dijo la también delegada de Nuevas Ideas, refiriéndose a los 22 recursos presentados en mesas y 11 en todo el territorio por diversas irregularidades. Ellos ayer declararon sin lugar el 100% de los recursos que Nuevas Ideas presentó, con lo cual nos nacen ya con el escrutinio final otros derechos y el proceso que nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Pero no se trata solo de defender el voto de Nuevas Ideas, sino de hacer las cosas de manera correcta en el marco de la ley y darle la satisfacción a la gente de que se ha peleado hasta el último de los votos. Más allá de defender intereses partidarios, el Tribunal Supremo Electoral debe ser garante de los procesos democráticos de elección en El Salvador. Es por ello que, a juicio de la funcionaria, debe existir una auditoría profunda que garantice la voluntad del pueblo. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos, no nos cambie. Al volver, el Ministerio de Obras Públicas ejecuta plan de seguridad vial en camino a Surf City ante el elevado incremento de turistas. Y ahora contarles que el Ministerio de Educación y Fomilenio 2 inauguraron un centro escolar en Salcuatitán, municipio de Sonsonate. Esto como parte de un sistema integrado que incluye a 6 centros de estudio más construidos por la corporación Reto del Milenio. Un corte de cinta y aplausos dieron por inaugurada la infraestructura y equipamiento escolar. Porque han apostado a un futuro. Este es el complejo Juan Enrique Pestalozzi, sede principal de un sistema integrado que incluye centros educativos con espacios para la realización de actividades de investigación. ¿Es el glóbulo? Sí, los glóbulos rojos. Experimentación, recreación,
áreas culturales, deportivas y talleres para la formación técnica. Quiero dar un especial agradecimiento a Fomilenio y a MCC, porque ellos son nuestros socios para el desarrollo. Ellos han entendido muy bien que invertir en la educación es la clave. Este y otros 5 centros han sido equipados con lectores electrónicos, equipo de laboratorio y biblioteca para una oferta educativa al bachillerato técnico vocacional en Serviempresas, opción elaboración de alimentos y bebidas. Ahora uno se da cuenta que los países que son más ricos son aquellos que más invierten en su gente. Lo que he visto aquí en El Salvador es una tremenda capacidad de soñar, de pensar en el futuro y de pensar en las posibilidades, como dijo el doctor William Pretes. El total de los fondos aportados supera los 1.2 millones de dólares. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y las conversaciones para lograr un acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional no afectarán a la población con nuevos impuestos, así lo informó el gobierno a través de un comunicado. El Salvador se sentó con el Fondo Monetario Internacional y con pruebas le demostró el orden de las finanzas públicas con el fin de que haya confianza para financiar proyectos importantes. Es parte de lo que se ha detallado en un comunicado de Casa Presidencial. Estamos demostrando que tenemos la capacidad de pago y que además tenemos la disciplina para que nos ayuden, dijo el titular de la Hacienda Pública, Alejandro Zelaya. A manera de ejemplo, detalló que el plan antievasión ha dado frutos desde el 3 de octubre hasta marzo de 2021. Permitiendo recuperar 265 millones en impuestos que no fueron reportados al fisco. Y para este año se prevé recolectar otros 450 millones con esa misma estrategia. Otra disciplina fiscal que está en agenda es poner la debida vigilancia sobre los precios de transferencia. Las grandes empresas, en especial cuando extienden su actividad fuera del país, mantienen intercambios con otras empresas hermanas o relacionadas que generan estos precios de transferencia. Si la regulación es insuficiente o muy floja, entonces queda un espacio para evitar que estas empresas relacionadas paguen los impuestos que le corresponden. Lo que sí se aclara en el comunicado es que el paquete integral de medidas que apuntan a corregir el rumbo de las finanzas públicas está descartado el incremento al IVA u otras que afecten directamente a la población. Los gobiernos anteriores no lograron mantenerse dentro de los lineamientos de los acuerdos que suscribieron con el FMI. La primera vez no mostraron la información correcta sobre la situación fiscal y años después no cumplieron las metas de gasto. Esta administración continuará informando sobre los avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La prioridad del presidente Bukele es esa, llevarle soluciones a la población que por mucho tiempo estuvieron olvidados, detalla el escrito. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. El Ministerio de Obras Públicas continúa con la preparación de los centros escolares para el retorno a clases semipresenciales. El próximo 6 de abril se inician las clases bajo la modalidad semipresencial. Por esa razón, se continúa con el trabajo por garantizar un retorno seguro para los estudiantes. El plan de intervención de centros escolares consiste en tareas de limpieza, revisión de techos, higienización de las infraestructuras para un seguro retorno a las aulas. Hoy, el personal del Ministerio de Obras Públicas trabajó en la adecuación del centro escolar John F. Kennedy en Ilopango. También el Ministerio de Educación verifica la certificación de la plataforma Crecer Juntos que autoriza el funcionamiento de cada institución escolar. Además, el Ministerio de Educación supervisa el abastecimiento de los insumos para garantizar las medidas de bioseguridad en los centros escolares. Con información de Claudia Chicas, Daniel García, Noticiero El Salvador. Ponga mucha atención a lo siguiente porque a partir de hoy empieza el desarrollo del plan de seguridad vial en el bypass, camino a Surf City y Playas de la Libertad. Las autoridades anunciaron la ejecución de un novedoso proyecto para facilitar el tráfico vehicular en la zona. Que los visitantes tengan una movilidad ágil y segura es lo que se busca con el plan vial, debido a que las Playas de la Libertad y el bypass camino a Surf City son altamente turísticas. Colocar diferentes gestores de tráfico y también para incrementar la policía de tránsito que se tiene en la zona. Hemos contratado adicionales a los que ya teníamos 50 gestores de tráfico
más 25 policías de tránsito que van a estar monitoreando la zona. Los 75 gestores de tránsito que estarán en esta zona serán apoyados por elementos de la Policía Nacional Civil, los cuales van a estar desplegados en distintas partes, tanto del bypass camino a Surf City como en las playas de La Libertad. Desde el faro, más o menos al lado de San Blas, un poquito adelante por el Tunco, va a llegar nuestros controles. Tenemos todo también la parte del sector de Surf City, también vamos a tener ahí presencia policial. Van a haber 6 motos de forma permanente circulando en estas carreteras. Además del plan de seguridad vial para el bypass camino a Surf City y las playas de La Libertad, se anunció el estudio para la construcción de miradores. Yo estimo que a más tardar, a principios del próximo mes, nosotros ya vamos a haber dado inicio con la construcción de todas las obras de los miradores que se van a realizar. Poder venir a un lugar más seguro, porque ahorita ustedes pueden observar, solo nos podemos hacer a la orilla y poder ver el paisaje que tenemos acá en nuestras costas. Muy atractivo para todas las personas, no tanto como los salvadoreños como los que vienen fuera de las fronteras patrias. Luego de la inauguración del bypass camino a Surf City, el Ministerio de Turismo reporta un incremento del 82% en las ganancias de los restaurantes, para el alojamiento 72% y recreación cerca del 60%. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. El gobierno y la empresa privada inauguraron la planta solar fotovoltaica en el departamento de La Paz, cumpliendo así una de las promesas del Ejecutivo de garantizar energía eléctrica a bajo costo. Con una capacidad de 9.9 megavatios de potencia nominal, que a partir de hoy producirá energía que llegará a hogares, que llegará a comercios en este municipio del Rosario, departamento de La Paz. Así es como se ven 13 millones de dólares de inversión en tecnología de energía solar, compuesta por más de 34.200 paneles. Los cuales generarán alrededor de 30.000 megavatios hora de energía limpia y que ayudará a proveer electricidad a alrededor de 19.000 hogares. En la inauguración se destacó el bajo costo que tendrán que pagar por este tipo de energía a cargo de una empresa amigable con el medio ambiente. Contribuye al ahorro de 56 toneladas de CO2 cada día, al ahorro de 118.000 metros cúbicos de agua diarios. Cabe destacar que este proyecto cobró vida gracias a la colaboración del Ejecutivo y al financiamiento de la banca privada. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Armando Godoy. Bienvenidos al espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador en este viernes 12 de febrero del año 2021. Es para nosotros un placer poder terminar la semana con ustedes y, por supuesto, hablar de los diferentes temas que ocupan la agenda nacional de nuestro país. Hoy vamos a estar hablando sobre diferentes temas, entre ellos tema vacuna, tema encuestas, además de toda la situación política de nuestro país. Así que le quiero invitar a que se quede con nosotros. Le cuento, en la segunda entrevista vamos a estar conversando con Carla Trigueros. Ella es teniente y asesora médico del Comando de Sanidad Militar. Vamos a estar hablando sobre toda esta distribución y logística del segundo lote de vacunas contra la COVID-19, que es aplicado obviamente al personal de primera y segunda línea. Pero en la primera entrevista, que es la que nos ocupa en estos momentos, quiero darle la cordial bienvenida a Luis Jau, gerente general de Sid Gallup. Y bueno, quiero saludarlo. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor nuevamente estar aquí. El gusto sin duda es nuestro. ¿Qué tal el clima por allá? En Costa Rica, entiendo que es en Costa Rica. Muy contentos con la llegada de las vacunas a El Salvador. Por supuesto. Bueno, y es que precisamente de eso y más queremos hablar, Luis. Primero quizás conocer sobre todo la última encuesta que ha dado a conocer Sid Gallup, donde da una aprobación del 98% de la población al trabajo efectivo que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele en el tratamiento de la pandemia. Cuéntenos, Luis. Hicimos un estudio a nivel nacional entre 1.200 personas en una muestra representativa de los adultos en todo el país. En esta indagamos sobre distintos temas, incluyendo el manejo que el presidente Bukele ha estado realizando a todo lo relacionado con la pandemia. Aquí le indagamos a las personas
y ellos nos comentaron en alta medida lo satisfechos que están con las labores que se han estado llevando a cabo. De hecho, con la llegada de la pandemia y el trato que él le está dando en las distintas áreas, y ahora con el empezar a distribuir las vacunas, vemos que un 98% de los ciudadanos aprueban las labores que el presidente Bukele está llevando a cabo. Claro, entiendo mucho que han evaluado las medidas sanitarias, han evaluado también el aspecto económico y han evaluado también la gestión en general. ¿Qué cifras podemos destacar al respecto en esta última encuesta con estos, digamos, acciones que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele? Se muestra una aprobación casi absoluta de las distintas labores que está llevando a cabo el mandatario y en las variadas áreas que se han estudiado. Cuando observamos lo relacionado con el tema de la salud, definitivamente el presidente Bukele recibe el respaldo prácticamente de la totalidad de los ciudadanos. Al evaluar el tema económico también es un alto apoyo, inclusive entre aquellos que se consideran simpatizantes de otros partidos. Y por lo tanto, a nivel general, el respaldo sigue siendo también casi absoluto, destacando algo importante, muchas acciones con las que justifican este alto nivel de satisfacción, entre ellos comenzando por el hospital, los distintos tratos que se han dado para controlar la pandemia. Recuerdan también en muchos casos el cierre del aeropuerto desde un principio, cuando muchos otros países aún no sabían cómo actuar, y mencionan cómo el mandatario tomó las medidas desde un inicio, siendo líder a nivel internacional en las distintas acciones que estaba llevando a cabo, y ahora mencionan las vacunas. A ver, si podemos hablar de algunos aspectos puntuales, por ejemplo, Luis, ¿qué tipo de acciones ha realizado el gobierno del presidente Nayib Bukele en concreto para ganar este reconocimiento del pueblo salvadoreño? Con respecto a la pandemia, y la gente sigue recordando el actuar desde un principio con el cierre de fronteras, la constante educación. Dice la gente que el presidente Nayib Bukele ha estado brindando en los medios de comunicación y por los distintos canales que él utiliza. Destacan en gran medida la construcción del hospital para todo el trato del COVID y los distintos pacientes, como también las pruebas que ha estado realizando a lo largo del país han ayudado en gran medida a controlar el esparcimiento de la pandemia. Y en lo último, que ya lo ha llevado al 98% de aprobación, es la llegada de las vacunas. También destacan en gran medida las diferencias que ha tenido el presidente con respecto a otros mandatarios, como lo son Honduras y Guatemala, a donde en estos países vecinos ha habido un gran despilfarro, hay un descontento muy fuerte con respecto al actuar de los presidentes, y al mismo tiempo se perciben significativos actos de corrupción con relación a lo que se ha visto de la pandemia. Por supuesto, me llama mucho la atención, ayer estaba hablando con la audiencia y estábamos haciendo un recuento, obviamente recordando todo este tipo de acciones que se han hecho, y hace un año específicamente, recuerdo que el presidente Nayib Bukele decretó esta cuarentena domiciliar con el fin de salvaguardar la vida del pueblo salvadoreño. En cualquier país, obviamente, Luis, y según su análisis y su experiencia, podríamos pensar que un gobierno podría desgastarse por todas las medidas que ha tomado, o bien bajar la popularidad, o de pronto no tomar medidas acertadas. Sin embargo, en El Salvador hemos visto lo contrario. Hemos visto que a un año de la pandemia, 9 de cada 10 personas que viven en nuestro país, en El Salvador, avalan el combate de la pandemia ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y aquí quiero mostrar la gráfica, de hecho, para que la pueda ver el pueblo salvadoreño en estos momentos, y es precisamente esta evaluación de la gestión del presidente Nayib Bukele ante la pandemia, y ahí vemos el 87% del pueblo salvadoreño ha dicho muy bien a la pandemia, es decir, estamos hablando de casi 9
de cada 10 personas en el país que avalan el combate de la pandemia, más este 9%, obviamente que continúa todavía, el espectro es un poquito más grande. Y dice algo bien. Y en total es el 98%, por eso podemos decir que 9 de cada 10 personas en el país están avalando este combate a la pandemia. ¿No es así, Luis? No, definitivamente cuando vemos incluso el nivel de apoyo, en la mayor parte de los casos es muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Es que la gente está respaldando completamente las distintas acciones que el presidente ha llevado a cabo. Algo muy relevante es que también cuando evaluamos la confianza que la gente está teniendo en los distintos actos es bastante alta. Esto refleja que perciben en el presidente Bukele un mandatario que está actuando en beneficio del pueblo. Y aquí vemos un contraste bastante significativo, por ejemplo, con presidentes también en el C3, Juan Orlando Hernández en estos momentos, la gente lo está criticando bastante fuerte y en sus distintas acciones el pueblo indica que está más que todo actuando en beneficio propio y no de la gente. Esto es algo que desde el principio de la pandemia las personas han estado percibiendo el buen deseo del presidente Bukele. E incluso, como mencionabas, cuando se llamó a la cuarentena, la gente la tomó desde el punto de vista positivo y no se tradujo en críticas hacia la administración. A ver, Luis, me llama mucho la atención la evaluación que ustedes han hecho respecto al tema económico. Por ejemplo, el 95% de los encuestados, de la gente, aprobó las medidas económicas que ha impulsado el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Qué parámetros son los que se tomaron para precisamente dar este resultado? Es decir, según su evaluación y su lectura y su experiencia. Y ahí estamos viendo la gráfica, la vamos a ver en estos momentos en pantalla para que la pueda apreciar el pueblo salvadoreño. Estamos hablando de un 76% con un muy bien, que es obviamente la aprobación de las medidas económicas, un 19% algo bien. Estamos hablando de una cantidad sumamente grande, Luis. Ya decíamos, 95% de los encuestados. Es bastante alto, significativamente se puede decir que está ya en realidad en la gran mayoría de la población. Y aquí la gente recuerda con mucho beneplácito la repartición de alimentos en los distintos hogares, las bolsas que se dieron a más de 1 millón de familias. Y esto la gente lo reconoce y lo ve como lo ve y lo continúa viendo como una gran ayuda en el área económica, una labor del presidente Bukele. Y cuando conversábamos con la gente también mencionaban que en muchos momentos en administraciones anteriores siempre prometían de estas ayudas, decían que estaban llegando a una u otra familia, pero nunca veían las bolsas solidarias cuando pasaba algún percance, más que todo de desastre natural. En estos momentos la gran mayoría de ciudadanos dice saber de personas que les llegó, dice saber de la ayuda que a ellos en sus respectivos hogares la pudieron recibir y la pudieron disfrutar. Y es parte de las acciones que se agradecen al mandatario y por las que se valora de esta manera tan positiva. Hemos visto también iniciativas como Firempresa. Me imagino yo que también esta iniciativa, este fideicomiso que ha venido a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, también abonó a la aprobación del pueblo salvadoreño. No, definitivamente todas estas acciones van impactando positivamente. Y no solo en lo relacionado con la pandemia, es a donde la gente está evaluando, sino que cuando empiezan a percibir mejoras en el área económica, en el área de la educación, se empieza a crear esta aprobación general que recibe el mandatario y que por lo tanto también se ve reflejada en la gran aprobación que hoy percibimos está dando hacia el manejo de la pandemia. Es de los niveles más altos que nosotros hemos observado. De hecho, es el nivel más alto que hemos observado
en la historia de nuestros estudios internacionalmente. Estaba revisando los datos y la encuesta precisamente de ustedes, de Sid Gallup, y veía que la gestión en general, es decir, a nivel macro, cerró con un 98% de aprobación. Estamos hablando de 98 de cada 100 salvadoreños que han aprobado en general la gestión del presidente Nayib Bukele de cara a esta pandemia. Exactamente, las distintas labores y acciones que hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista, cuando la gente, independientemente del partido de preferencia que ellos muestran, respaldan las intenciones, la labor, los resultados que se han estado brindando en esta administración. Prácticamente es un apoyo total. Hablemos, Luis, de la figura del señor presidente de la República de cara o versus a otros presidentes, no solo de Centroamérica, sino de América Latina como tal, y por qué no del mundo, en cuanto al buen manejo de la pandemia. Hace poco tú nos decías que obviamente se encuentra bien posicionado, pero quizás para que el pueblo salvadoreño logre entender, y si podemos comparar algunos casos de otros países, qué tan bien posicionados estamos y qué tan bien posicionado está el señor presidente de la República con todas sus acciones que ha realizado. Definitivamente está en los primeros lugares a nivel mundial cuando lo comparamos con presidentes de la región, mandatarios como Carlos Alvarado en Costa Rica, a donde ha sido fuertemente criticado en su administración, e incluso aunque la gente acepta en gran medida la buena labor que está llevando a cabo la Caja Costarricense del Seguro Social, las críticas hacia el mandatario se incrementan, más que todo por posibles actos de corrupción que se han anunciado en la compra de suministros relacionados con la pandemia, que impactan directamente la satisfacción con las labores que están realizando. Si nos vamos a Honduras, a donde hay quejas importantes con respecto a la compra de hospitales móviles, lo mismo en Panamá, que también se han observado quejas importantes con respecto a las labores del mandatario. Todo esto es cuando entonces se empieza a ver una brecha bastante significativa entre las labores que está llevando a cabo el mandatario Bukele en El Salvador y otros presidentes en la región. Por supuesto, y todo esto obviamente también lo vino a reconocer, y es importante decirlo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes obviamente han venido acompañando, respaldando y calificando de positivo todas las acciones que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele de cara a esta pandemia. Luis. Esto exactamente lo hemos visto en distintos comunicados que ha llevado a cabo la WHO, que ha llevado a cabo otras organizaciones internacionales, a donde reconocen la labor y al mismo tiempo también ya con la distribución de estas nuevas vacunas, los primeros pasos para ya iniciar en todo un proceso de la distribución del medicamento y a partir de ahí llevarlo a la gran parte de la población. Claro. Luis, permítanos hacer una pausa a esta hora de la entrevista y al regresar vamos a estar analizando también otros datos, otras cifras y otros comentarios, y vamos a analizar en concreto la popularidad que tiene el señor presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Estamos charlando con Luis Hau, gerente general de Sid Gallup, y estamos hablando obviamente de toda la aprobación, y quiero repetir, la aprobación del 98% de la población al trabajo efectivo que ha hecho el señor presidente de la República, Nayib Bukele, de cara obviamente a esta pandemia que no solo ha azotado a El Salvador, sino que al mundo entero, y que obviamente también ha posicionado muy bien la imagen del presidente y por supuesto el trabajo de su gabinete, y no se diga el país como tal versus a otros países en cuanto al manejo de la pandemia. Luis, me llama mucho la atención y sobre todo quisiera hablar sobre la imagen como tal
del presidente de la República, Nayib Bukele. Sabemos que media vez arrancaron estas medidas sanitarias que implementó el gobierno. El pueblo salvadoreño arropó estas medidas, las agarró y obviamente las hizo suyo y las comenzó a implementar. Ustedes han venido midiendo, obviamente, por parte de Sid Gallup, todo este movimiento, todas estas cifras, estas medidas, estos comentarios, y obviamente es algo que se ha sostenido con el tiempo, Luis. Sí, definitivamente se ha venido sosteniendo con el tiempo, y algo importante que refleja estos resultados es la confianza que el pueblo tiene en lo que el presidente les dice y en las posibles consecuencias de las obras que él realiza. De ahí que cuando el presidente Bukele les indica, vea, por favor, tenemos que mantenernos en los hogares, hay que cuidarse, la gente acepta este sacrificio porque sabe que es por algo bueno. Esta confianza que tienen en el mandatario no se ve reflejada en muchos otros países. Por ejemplo, hablábamos de Honduras, lo vemos en Perú, lo vemos en Guatemala, a donde los mandatarios han perdido la confianza, el respaldo del pueblo, y las distintas peticiones, ya sea con buenas o no intenciones, que se les pueda hacer, la gente no las recibe de buena manera, y en muchos casos entonces más bien tienden a ir en contra de lo que les solicita la administración. Todo esto impactando directamente la satisfacción con el mandatario, con las labores que realiza y por supuesto minando el poder de acción que tiene el gobierno en un futuro, dada la pérdida de credibilidad. Aquí, por el contrario, lo hemos visto reflejado, una confianza muy alta en el presidente que tuvo un impacto significativo en las pasadas elecciones, a donde el número de votantes fue significativa mayoría en favor de nuevas ideas. Claro, y usted obviamente también me ha dado apertura para poder pasar al siguiente tema, Luis, y es precisamente los resultados electorales del 28 de febrero y obviamente la instauración de nuevas ideas como la primera fuerza política de nuestro país y por supuesto esa decisión del pueblo salvadoreño de avanzar al futuro. ¿Cómo evalúa estas elecciones? ¿Cuál es el mensaje que se puede dar desde Sid Gallup y por supuesto la evaluación como tal? Bueno, al evaluar la voz de la opinión pública, aquí lo que se está dando como resultado es una clara instrucción de la gente, del votante, para que haya unión en el gobierno, para que haya una sola dirección, trabajo en conjunto de una agrupación alrededor de la N de Nayib Bukele. Ahora hay grandes expectativas depositadas en el gobierno, a donde se espera que trabaje sin las obstrucciones que se percibían anteriormente y por lo tanto también los resultados que la gente va a estar esperando tenderán a ser mayores. Claro, obviamente esto es un compromiso también el que tiene el Partido Nuevas Ideas, sobre todo por la cantidad de votos que recogió en estas elecciones y que obviamente el pueblo salvadoreño también respaldó a través de las votaciones. Y también le da una llave maestra al presidente, una llave para poder implementar todos los programas que esta legislatura actual le bloqueó. Hablamos de financiamiento del Plan Control Territorial, financiamiento para la pandemia, incluso recortes en el presupuesto más social y con la menor cantidad de endeudamiento, Luis. Definitivamente las expectativas son altas de la gente. Esto lo vimos reflejado en las largas filas que los votantes hicieron alrededor de los centros electorales, a donde no solo desde temprano, sino hasta el cierre de las urnas y en algunos casos hasta horas después, que se mantuvieron esperando poder emitir su voto, poder luego ya todo el conteo
los distintos sufragios, ver los resultados de los diputados, y ahora por lo tanto viene ya la nueva etapa, un momento que los salvadoreños a lo largo de estos últimos meses han esperado para obtener nuevos resultados. A ver, hoy se dio a conocer precisamente, Luis, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral informaron que ha culminado el 100% de las actas en este escrutinio final, y obviamente ya dieron por sentado los resultados como tal. Y mucho se ha criticado también, Luis, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Se ha criticado, ¿por qué? Por las graves irregularidades que han ocurrido, el bloqueo contundente y sistemático hacia el partido Nuevas Ideas, y por supuesto el hecho de no respetar la voluntad popular. Hemos visto irregularidades incluso en algunos centros de votación. Su evaluación desde Sid Gallup sobre el proceso electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, lo que nosotros en la empresa vimos es lo que la gente pensaba con respecto al proceso. Había desconfianza, había expectativas con respecto a los resultados, y el hecho de que ya hoy estén concluyendo, lo que deja al pueblo es tranquilo de que ya las elecciones han pasado y ya la gente se está preocupando más en el sistema anterior, es en lo que viene la nueva legislatura, el poder trabajar en conjunto, y ya son otras etapas las que a partir de ahora se van viviendo. Las críticas hacia el tribunal, las críticas hacia el conteo se dieron en los días pasados. Luis, antes de despedir, también quisiera conocer sobre el futuro de estos partidos políticos, de los partidos FMLN, Arena y otros pequeños que obviamente también han mostrado una reducción clara de votantes. Y le pregunto esto porque obviamente hemos visto en los últimos días algunas irregularidades que están dando en la Asamblea Legislativa sobre contratación de asesores para pasarlos ya a planilla oficial dentro del Congreso, y además de otras plazas fantasmas que ha denunciado el señor presidente de la República, y que obviamente ha aceptado este día el presidente de la Asamblea Legislativa del Congreso salvadoreño. Bueno, definitivamente algunos de los partidos tendrán que claramente renovarse. El pueblo les ha mandado una instrucción muy, muy definitiva que de la manera que ellos estaban, no cuentan con el respaldo, y por lo tanto, con miras al futuro, la gente les está pidiendo nuevos líderes, nuevos lineamientos, una manera distinta de actuar. Y esto es lo que esperaría la opinión pública si estos partidos desearan continuar. Lo vimos ya especialmente en el FMLN, a donde de ser partido oficial pasa ahorita a una clara minoría. Por supuesto. Luis, muchísimas gracias por su tiempo para Noticiero El Salvador. Y bueno, vamos a estar pendientes de futuras intervenciones. Siempre un abrazo y mi cariño para usted. Muchísimas gracias, Armando. Un honor. Un gusto. Bien, perfecto. Ahí teníamos a Luis Gaub. Él es el gerente de Sid Gallup, y hemos estado compartiendo estos datos y analizando la aprobación del 98% de la población al trabajo efectivo del gobierno del presidente Nayib Bukele de cara a esta pandemia. Permítanos hacer una pausa. Al regresar ya se encuentra tras de cámaras Carla Trigueros. Ella es teniente y asesora médico del Comando de Sanidad Militar. Vamos a estar hablando sobre la distribución y logística de este segundo lote de vacunas contra el COVID-19. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros acá en la entrevista de Noticiero El Salvador. Tal como usted lo está viendo en pantalla, se encuentra con nosotros Carla Trigueros. Ella es teniente y asesora médico del Comando de Sanidad Militar, y le damos la cordial bienvenida. Qué gusto que esté con nosotros, teniente. Gracias, buenas noches.
Un placer. Bueno, quizás hablemos sobre el trabajo que están realizando. Obviamente ha sido un trabajo arduo desde que llegó este segundo lote de vacunas. Vimos obviamente desde tempranas horas de este día, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha iniciado junto a su equipo la distribución a todo el país de esta vacuna contra el COVID-19. Háblenos sobre esta forma de entrega, esta distribución de este segundo lote de vacunas. Bueno, pues lo he dicho insistentemente, en el sentido de que la planificación no fue de un día para otro. Hemos estado trabajando mucho en saber rutas, en establecer previamente los lugares donde vamos a llevarlas, en tener listados ya del personal, porque no sé si ya sabías, pero es el personal de segunda línea lo que estamos vacunando ahorita. El primer lote que vino, que empezamos a vacunar el día 17 de marzo, de febrero, corrección, comenzamos con la primera línea. Las personas que están completamente y directamente involucradas con pacientes COVID. Luego viene este segundo bloque de vacunas y vemos que nos han quedado estas personas que, aunque no estaban trabajando con paciente COVID directamente, han estado en consulta externa, han estado en laboratorio clínico, han estado constantemente durante toda la pandemia sin abandonar a los pacientes, sin dejar de dar la atención a los pacientes como estos se la merecen. Entonces venimos y vemos la necesidad de vacunarlos a ellos en este segundo bloque. También vamos a continuar con la segunda línea, que es el personal de Fuerza Armada, el personal de Policía Nacional Civil, Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas, gente que no ha parado, no se ha detenido, Bomberos porque también, bomberos y por supuesto los maestros. Claro, tanto público como privado. Por supuesto que sí. A ver, hablemos de las rutas. Entiendo yo que la distribución comprende 17 rutas. Son 17 rutas a nivel nacional porque no solamente son 17 centros de vacunación, sino que son aproximadamente, ahorita tenemos activos 76 centros de vacunación, 76 centros que este día vacunaron. Es una de las cosas importantes que yo quiero poner en la mesa y es que ayer la recibimos a las 18 horas. A las 20 horas ya estaba en el Centro Nacional de Biológicos y a las 5 de la mañana del día de hoy ya estaba despachando yo el primer convoy hacia San Francisco Gotera y todos los centros de vacunación cercanos. A las 8 de la mañana ya habíamos despachado absolutamente las 17 rutas. E iban ya en ruta a los centros de vacunación para ser recibidas. En algunos centros empezamos a vacunar, los más cercanos, lógicamente, empezamos a vacunar desde las 9 de la mañana. Y no hemos parado en todo el día. Más o menos a las 18 horas cerramos el último centro de vacunación, ya con todas las personas que ya teníamos establecidas para este día. Y eso nos llena de alegría y sabemos que estamos optimizando el tiempo, que estamos optimizando toda la estrategia que estamos utilizando, porque no perdemos el tiempo. Ayer en la noche fue una noche dura, fue una noche ardua para todo el personal que prepara las vacunas, para todo el personal que la manipula. Realmente sin el equipo no pudiéramos estar realizando esta gran obra de mandar las vacunas a donde las necesitan y mandarlas en tiempo récord. Hablemos sobre ese proceso, ese protocolo de traslado. Obviamente estamos adecuados, el país tiene los estándares, estamos cumpliendo estándares internacionales para el transporte como tal y almacenamiento. Por supuesto, antes de que la vacuna viniera, empezaron a decir, ¿por qué compran los frigoríficos? ¿Por qué compramos las refrigeradoras? Pero realmente nos estamos preparando para este día. Actualmente en El Salvador tenemos el centro de frigoríficos y de cuarto frío mejor de toda Latinoamérica hablando per cápita. Entonces podemos almacenar 16 millones de vacunas en los cuartos fríos que tenemos en El Salvador. Entonces definitivamente estamos preparados para recibir la vacuna y estamos preparados para poderla cuidar y poderla tener en la cadena de frío que esta merece. Porque no solamente, ahorita hemos recibido AstraZeneca en los dos lotes que hemos recibido. AstraZeneca, ¿qué es? Significa que es una vacuna que la tenemos que mantener a temperaturas de +2, +8 grados. No hay mucha diferencia con las vacunas normales del plan de vacunación cotidiano, de la que les ponemos a nuestros hijos, de la que nos ponemos nosotros en las campañas de vacunación. Pero, ¿qué es lo importante? Nosotros estamos preparados para poder almacenar y recibir vacuna ultracongelada.
Tenemos frigoríficos a menos 70 grados y cuando tú entras a ese lugar y ves el montón de frigoríficos que dice menos 70, menos 72 grados, menos 80, te llena de orgullo porque es algo que cuando yo estudiaba medicina nunca lo soñaste. O sea, no lo soñaba porque teníamos una refris allá en el hospital, ¿verdad? Donde teníamos 2, 3 viales y ahora ves eso, nos hemos preparado y la podemos tener. Eso es lo más importante. Y es que para que el pueblo salvadoreño también tenga una idea, Carla Trigueros, quien es teniente y asesora médico del Comando de Sanidad Militar, también es médico, es doctora. Obviamente tiene experiencia en el área. Hablemos también, doctora, sobre el Centro Nacional de Biológicos, el CENAVI, que es el lugar donde también están estos cuartos donde se está almacenando este medicamento, esta vacuna. Entiendo yo antes no estaba así. Fue en este gobierno donde se transformó por completo. Se transformó. Lógicamente siempre se tuvieron áreas para almacenar porque la vacuna siempre ha estado en El Salvador y tenemos uno de los sistemas de vacuna normal mejores de Centroamérica realmente. Pero el mejoramiento es evidentísimo. Y ahora podemos tener, como te decía, ultracongelada, algo que no existía, algo que no había, y eso nos permite mantener la cadena de frío, que es tan importante. Creo que últimamente todas las personas han estado oyendo constantemente sobre la cadena de frío. Y es eso, es que la vacuna desde que llega, se transporta, se almacena y se distribuye, no pierde la temperatura óptima en la que ésta debe de estar. En el caso de la temperatura que tenemos ahorita con vacuna AstraZeneca, ya lo dije, es +2, +8. Una cosa importante es, la vacuna está todo el tiempo, está siendo cuidada y está siendo protegida por personal de FAES y de PNC. Nosotros tenemos personal a tiempo completo en los lugares donde la tenemos almacenada, porque ya sabemos, en otros países los convoyes han sido lugar de atentados para querer sustraer la vacuna, etcétera. Entonces, aparte que la transportamos en vehículos que están capacitados, en vehículos que tienen el ambiente dentro de la cabina óptimo para que éstas sean trasladadas, llevan atrás de ellos y adelante seguridad. Seguridad brindada por Policía Nacional Civil y seguridad brindada por Fuerza Armada. Entonces, llegan a los lugares y sabemos que va a llegar, que no se va a derivar, que no se va a perder, que no van a sustraer ni un frasco de la vacuna, sino que va a llegar a las personas que la necesitan y que la van a utilizar. Me llama mucho la atención sobre este Centro Nacional de Biológicos, el CENAVI. Entiendo yo que es el más grande de Latinoamérica y usted, que es doctora, me lo puede confirmar, posee las condiciones necesarias para almacenar estas vacunas y estábamos viendo imágenes precisamente donde el doctor Alaví obviamente ayer estaba presentando esta vacuna. Y esto me lleva a que el pueblo salvadoreño pueda entender este centro, cuántos cuartos frigoríficos son los que tienen y cuántos cuartos fríos, es decir, cómo está compuesto. Pues está compuesto porque tenemos obviamente la capacidad de a diferentes temperaturas. Okay. Entonces, los que están a +2, +8, que son los que, donde por ejemplo tenemos la vacuna regular, porque quiero acotar que estemos vacunando contra COVID-19 no quiere decir que los niños, los adultos mayores, etcétera, no están teniendo su plan de vacunación normal, que tú llevas a tu bebé y te lo vacunan. Entonces, esas vacunas siguen ahí, las estamos almacenando y lo único que hicimos fue ampliarlo. Tenemos el área de frigoríficos a +2, +8, que son aproximadamente 4, grandes, muy grandes, gracias a Dios, y tenemos, aparte de esto, los anexos a -70 grados. Entonces, eso nos está llevando a, como dije anteriormente, poder almacenar 16 millones de vacunas simultáneamente en ese lugar. Por supuesto. Me llama la atención sobre lo que hablábamos hace un par de segundos, la distribución de estas 17 rutas que ya fueron despachadas y que obviamente la vacuna ya está en los puntos de vacunación dispuestos precisamente para esta actividad. ¿De qué lugares estamos hablando? Tenemos en todo el país. Lógicamente, para poder abarcar a toda la población, se ha distribuido tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Voy a decir un par de los que para mí son como nuevos, porque eran lugares donde anteriormente quizás los habíamos olvidado un poco porque nos centrábamos en las grandes urbes, nos centrábamos en las grandes ciudades y vacunemos a las grandes ciudades, pero tenemos un centro de vacunación activo en la isla de Mianguera, en Mianguera del Golfo, por ejemplo. La vacuna, para llevarla ahí, obviamente tenemos que utilizar lanchas,
y nos dicen, ¿y cómo hacen con la cadena de frío? Tenemos los termos, tenemos las hieleras en las condiciones ideales para poderla transportar. Entonces, tengo un centro de vacunación en Mianguera del Golfo, hay centro de vacunación en Anamorós, en Arcatao, tenemos en Corinto, lugares bastante lejanos, donde la gente siempre decía, no, aquí no vienen, hasta acá no vienen porque es muy lejos. Y hemos llegado. Tenemos también el centro de vacunación ahorita en La Unión. Y cuando tú lo ves en el mapa y ves, y lo ponemos nosotros graficar en el mapa, y ves lo lejano que está, te llena de satisfacción. Y nos dicen, pero ¿cómo la van a llevar si se tarda mucho? La Fuerza Armada de El Salvador ha puesto a disposición los helicópteros y hemos transportado la vacuna en helicóptero a los lugares más recónditos y ha llegado. Es que esa es nuestra Fuerza Armada, la Fuerza Armada que está con la gente, con el pueblo salvadoreño. Teniente, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar le vamos a contar y vamos a ver con imágenes, declaraciones y por supuesto testimonios de cómo se está aplicando la vacuna en Usulután, Santa Ana y otras partes de El Salvador. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos charlando con Carla Trigueros. Ella es médico, teniente y por supuesto asesora médico del Comando de Sanidad Militar y estamos hablando sobre todo distribución y logística de este segundo lote de vacunas contra el COVID-19 y tal como yo se los decía antes de irnos a la pausa, les cuento que entre las 17 rutas de distribución de vacunas contra el COVID-19 que salieron del Centro Nacional de Biológicos, una se desplazó rumbo al departamento de Santa Ana. La estrategia de vacunación no se detiene a lo largo y ancho del territorio nacional. Le contamos cómo estuvo la jornada de hoy. ¡Ay, un descanso! Así percibe el personal sanitario la continuidad de vacunación en el país. Este es un gran avance, definitivamente, así es que muy contentos pues porque ya estábamos esperando este día. Entre los 5 puntos de distribución en Santa Ana se encuentran los municipios de El Congo, Candelaria de la Frontera y la cabecera departamental, y uno más en San Juan Opico, en La Libertad. Ese era el itinerario de una de las rutas. Al llegar a los diferentes centros hospitalarios, el fármaco es guardado a la temperatura perfecta. La cabina de vacunación tiene todas las condiciones adecuadas, técnicas, el manejo administrativo. Ya hemos tenido visita de las autoridades, han venido a monitorear y pues estamos funcionando. El personal sanitario agradece el esfuerzo del gobierno central por las gestiones internacionales para adquirir las vacunas. Estamos protegiendo a nuestro personal y posteriormente a toda nuestra población. Es la oportunidad, yo lo veo así, ¿verdad?, de estar saludable, ¿verdad? Afortunadamente no me ha dado y considero que pues ya con la vacunación la probabilidad se disminuye cada día más, por lo menos de que si nos da la enfermedad sea complicada, ¿verdad? En los próximos días se continúa con el Plan Nacional de Vacunación hasta alcanzar a la población apta para recibir la dosis. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Gracias, Lorena. Ahora les cuento y nos vamos, ahí veíamos Santa Ana y ahora nos vamos a enlazar, vamos a conocer lo que ocurrió en Usulután y es que los convoys fueron distribuidos a diferentes partes del país, tal como lo decíamos. Esto con el objetivo de trasladar las vacunas contra el COVID-19 y así continuar con la inmunización en medio de la pandemia. Uno de los departamentos beneficiados fue Usulután. Así estuvo esta jornada. Diversas instituciones participaron en la organización y distribución del segundo lote de la vacuna contra el COVID-19 a los diferentes hospitales y unidades de salud a nivel nacional. El fármaco, que llegó anoche a nuestro país, forma parte de la iniciativa COVAX y nos dotó de 33.600 dosis completamente gratis. Es importante mencionar a la población esta alegría que se tiene a la llegada del segundo lote, ese segundo lote de vacunas que va a permitir continuar esta vacunación y precisamente esta estrategia que le va a poner fin a los efectos negativos que tiene la pandemia. El Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil han jugado un papel clave en dicho traslado. Acompañan a los convoy desde el inicio hasta el final. En total son 162 puntos de vacunación y solo en un día se lograron abastecer más de 70. Se van a cubrir en esta ocasión 76
centros de vacunación. En esos 76 centros de vacunación, incluyendo el CENAVI, hay 136 elementos de la Fuerza Armada que están bajo la coordinación del Comando de Sanidad Militar, apoyando al Ministerio de Salud. Del Centro Nacional de Biológicos partieron los camiones a 17 rutas, entre ellas 5 del departamento de Usulután. El personal médico esperaba con ansias recibir la primera dosis. Pues afortunada, ya que considero que todos y cada uno de los que trabajamos en primera línea somos los que estamos más expuestos a contraer el virus. Felices por estar recibiendo esta preciosa vacuna para nuestra salud, ¿verdad? Y a la vez un poco de nervio porque como no me ha dado todavía este virus, pero con la fe puesta en Dios y toda la agilidad que ha hecho nuestro presidente, ¿verdad? La distribución continuará en los próximos días para inmunizar lo más pronto posible a la mayor cantidad de salvadoreños, de acuerdo a las fases ya establecidas en el esquema de vacunación. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Teniente, quisiera conocer sus impresiones por estas historias, obviamente, que hemos visto de distribución en Santa Ana y en Usulután. Este es el esfuerzo, es el trabajo de ustedes. Pues sí, realmente eso es lo que te llena de alegría, porque ves que la gente lo está esperando, porque ves que la gente está recibiéndolo con la misma emoción que lo recibimos nosotros, porque lo decía el señor ministro de Salud, que realmente estamos felices y vemos que la gente está igual de feliz que nosotros de estarlo recibiendo. Entonces, el trabajo sí está cansado, sí es planificado, sí es coordinado, pero el objetivo se está cumpliendo, llevar la vacuna y que las personas y que los salvadoreños empiecen a ser inmunizados. Imagínense cuántas vidas nos están salvando con esta vacuna, sobre todo para el personal médico de primera línea y obviamente también la segunda línea que ha estado ambas líneas al frente de la pandemia como tal. Es importante, sí. Si nosotros logramos vacunar, como es el objetivo que tenemos, el 80% de la población, disminuimos un 90%, o sea, es un 90% la mortalidad por el COVID-19. Entonces, es realmente algo ambicioso, pero las estrategias del gobierno central, las estrategias del señor presidente Nayib Bukele, poniendo a la salud ante lo económico en todo ese tiempo, es lo que nos ha llevado acá. Y al final creemos, y nuestro proyecto es 9 millones de dosis, 4.5 millones de salvadoreños inmunizados. Entonces sabemos que es un gran esfuerzo, que es un gran trabajo, pero lo vamos a lograr. De eso estoy 100% segura. Carla, veíamos también algunas declaraciones que daba el ministro de Salud, Francisco Alaví, donde decía que en los próximos días, en las próximas semanas, podría venir un cargamento más grande y obviamente la capacidad instalada la tenemos. Sí, definitivamente va a venir un cargamento más grande. Cada día va a venir un cargamento más grande porque tenemos el objetivo de poder inmunizar a la población y la capacidad instalada la tenemos. No tenemos miedo de recibir una gran cantidad porque ya lo dije anteriormente, 16 millones de vacunas simultáneamente las podemos almacenar y podemos distribuirlas. Entonces, gracias a Dios va a venir, lo estamos esperando y no hay problema. Vamos a distribuirlo y lo vamos a llevar, así como hemos llevado esas 33.600 que vinieron el día de ayer. Claro. Como médico también le percibo esa emoción, le percibo esa esperanza al ver cómo los colegas suyos, teniente, son inmunizados con esta vacuna. Sí, los sentimientos son por parte realmente de mis dos carreras, tanto en el lado militar, de ver que la logística se está haciendo como nosotros la tenemos planificada, que las cosas están saliendo exactamente como las planificamos, pues eso nos llena de alegría y satisfacción que el trabajo está dando frutos. Y como médico definitivamente me siento muy feliz porque todos estos colegas que han estado trabajando incansablemente están ya siendo inmunizados, están siendo protegidos ellos y obviamente si nos protegemos nosotros, protegemos a nuestra familia, que es uno de los grandes puntos importantes. Estábamos escuchando y por supuesto el pueblo salvadoreño decía, bueno, estas vacunas que vienen, este segundo lote es bajo el mecanismo COVAX y este segundo lote va a venir a apoyar y inmunizar a la segunda línea de trabajo en la pandemia.
pero ¿qué es el mecanismo COVAX? Quizás para que el pueblo salvadoreño pueda entender, y obviamente entiendo yo que es una iniciativa mundial que busca que más de 192 países y los que sean mejor evaluados son los que van a tener la vacuna, y obviamente El Salvador está en la lista. Sí, este mecanismo COVAX se adquieren las vacunas por parte del Fondo Rotatorio de la OMS, y nosotros hemos estado muy estrechamente trabajando con la OPS. Ellos estuvieron asesorándonos también en la pandemia, para el manejo de la pandemia. ¿Y qué viene? ¿Y por qué tenemos nosotros ahorita la vacuna COVAX? ¿Por qué? Porque fuimos catalogados como los 4 países champion en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que fuimos catalogados uno de los 4 países que mejor manejó la pandemia a nivel de América. Entonces, el mecanismo COVAX es para que los países de escasos recursos puedan adquirir la vacuna al mismo tiempo que los grandes países. Entonces, la recibimos primero, ¿por qué? Porque solamente 4 países logramos entrar ahí. Entre ellos tenemos a Perú, Colombia, El Salvador, y también estamos con Bolivia. Entonces, son los 4 países que hemos recibido la vacuna por parte de COVAX al principio. ¿Es satisfactorio? Por supuesto que sí. Es satisfactorio que todo el manejo de la pandemia, que en algún momento fue mal visto, fue criticado, fue visto como que era un poco excesivo. Considero yo como médico, y lo estoy diciendo en la parte médica, que fue lo mejor y que fue acertadísima las políticas del señor presidente de priorizar la salud, y que luego salíamos adelante, y estamos saliendo adelante, que es lo importante. Y obviamente todo el manejo de la pandemia como tal ha sido calificado, bien visto y acompañado por parte de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, los 2 referentes en salud, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Entonces, obviamente esto también llena de orgullo para un país el hecho de tener un reconocimiento, un espaldarazo por parte de estas organizaciones referentes en la salud, teniente. Sí, claro, a nosotros eso nos llena de orgullo y de satisfacción, porque eso significa que todo el esfuerzo que hicimos, todo el trabajo que se realizó en el Ministerio de Salud, que liderando este gran esfuerzo y acompañando de todos los demás ministerios que estuvimos colaborando, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Defensa, PNC, Protección Civil, bomberos, nunca nos detuvimos. Entonces sabemos que todo ese trabajo articulado, todo ese trabajo que se hizo en equipo, tuvo este logro. Y ahora estamos teniendo la recompensa del esfuerzo. Sí, nos esforzamos muchísimo por trabajar, pero ahora tenemos la recompensa. Estamos recibiendo la primera dotación por COVAX de 33.600 vacunas. Bueno, y sin duda el trabajo también ha sido incansable, y van a continuar así por el bien del pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño lo necesita. Muchísimas gracias, teniente. Felicidades, y por supuesto felicidades a todo el equipo que ha hecho posible que esta vacuna llegue a los establecimientos donde deben de ir. Muchas gracias. Sí, definitivamente, insisto, sin todo el equipo no podríamos realizarlo. Sí, estamos tal vez generando las ideas de planificación, las ideas de organización, pero si todos los demás no nos estuvieran acompañando, esto no se estaría logrando. Por supuesto. Muchísimas gracias, teniente. Gracias. Muchas gracias también a usted por haber estado en sintonía a lo largo de esta semana, por supuesto en Voto Nación 2021, y ahora en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Cuídese. Buenas noches.